Sí. Lamento habértelo quitado. No, por favor. El oficio 128 del 2023. Porque efectivamente dice relación con los retiros en exceso hasta el 2014. A mí es un oficio que me sorprendió, no me lo esperaba de esta forma. Pero bueno, aquí, y lo habíamos detallado en otro oficio anterior, que eran retiros reinvertidos con retiro en exceso. Y este otro debería haber, esta era la precuela del otro oficio, debería haber salido primero este. Entonces, efectivamente se ha solicitado a este servicio un pronunciamiento sobre el tratamiento tributario de los retiros en exceso efectuados al 31 de diciembre de 2014, utilizados en la reinversión de utilidades de acuerdo con las disposiciones legales vigentes a dicha fecha. De acuerdo con su presentación, una empresa de responsabilidad limitada, cuyos propietarios han fallecido y los herederos no continuarán con el giro comercial de la empresa, pretende efectuar término de giro. Agrega que la empresa pagó a sus dos socios retiro en exceso entre el 2008 y el 2012, cuya situación tributaria no ha cambiado desde su origen debido a que la empresa no generó utilidades tributables en los años siguientes. Señala que estos retiros en exceso fueron reinvertidos como capital en dos sociedades de responsabilidad limitada, cumpliendo con todas las exigencias legales vigentes en dicha época. En dicha época las exigencias legales eran sacar la plata y meterla dentro de los 20 días, ¿cierto? En la otra empresa. Informa que las empresas receptoras son las empresas familiares donde actualmente están los hijos y cónyuges de estos dos socios fallecidos, agregando que nunca se escrituraron las reinversiones recibidas como aporte de capital. Actualmente la empresa fuente, que hará su término de giro, está sujeta al régimen del número 3 del 14 de 3, o sea, está el número 3 del 14 de, con contabilidad completa, y por tanto los retiros en exceso reinvertidos formarán parte de su base afecta y pagarán el 35% por impuesto de término de giro según el actual artículo 38 bis, ¿no es cierto?, que determinamos una base y agregamos los retiros en exceso. Esto último ocurrirá a pesar de que en gran parte estos retiros en exceso están reinvertidos como aporte de capital en otras sociedades que sí están vigentes tributariamente y formarán parte de su capital propio tributario y RAI, pero no así el registro FUR. Actualmente la empresa fuente, que hará su término de giro, está sujeta al régimen 14 de 3. Y por tanto, los retiros en exceso reinvertidos formarán parte de su base afecta y pagarán el 35% por impuesto de término de giro. La base de término de giro obliga a agregar los retiros en exceso que se tengan en la empresa fuente. Por lo tanto, van a pagar el 35%. Esto último ocurrirá a pesar de que en gran parte estos retiros en exceso están reinvertidos como aporte de capital en otras sociedades que sí están vigentes tributariamente y formarán parte del capital propio y RAI, pero no así el registro FUR. Perdón, y forman parte de su capital propio tributario y RAI, pero no así el registro FUR. ¿Por qué no forman parte del registro FUR? Porque efectivamente, acá el oficio no da todo el análisis, pero si era en una sociedad de responsabilidad limitada, si se reinvirtió en una sociedad de responsabilidad limitada, no forman parte del FUR, ¿no es cierto? Porque para que formen parte del FUR debería haber sido una reinversión entre el 2015 y el 2016. En caso contrario, estaríamos hablando de que se hizo en una sociedad de personas anterior a esa fecha. Y sí forman parte del capital propio del RAI, claro, porque fueron activos que se recibieron, pero no hay una situación tributaria definida en relación a esa reinversión, por cuanto no hubo en la empresa fuente una definición de la situación tributaria. Aunque estamos revisando recién los antecedentes, José, te levantaste la mano. ¿Querías hacer un comentario? Sí, no, ahora que lo mencionaste tú recién, porque cuando salían de una sociedad fuente sin retiro en exceso no traían apellido, sin crédito.
Por lo tanto, Claro. no podían caer al FUR porque no tenían nominación. Están con una situación tributaria En el indefinida. limbo. En el limbo. Efectivamente, Se están en el llaman limbo. CAPSCAT, ¿Cómo? CAPSCAT, en la circular 68-2010, así lo mencionan. Sí. Cantidades sin calificación tributaria. Ya, no me había aprendido Por esa eso, sigla. por eso no entra al FUR. Así Claro, es. no entra al FUR, pero no entra al FUR no por eso, en este caso. No entra al FUR porque fueron reinversiones entre los años 2008 y 2012, y al FUR entraron en la sociedad de personas entre el 2015 y 2016. Por lo tanto, está bien que no haya estado en el FUR. Deberían haber estado en el FUT con situación suspendida y efectivamente, de todas maneras, forman parte del RAI, forman parte del capital propio, pero la situación de los potenciales créditos no está definida. Potenciales créditos por los retiros reinvertidos. Eso sí, agrega que nunca se formalizó jurídicamente ni se informó al Servicio de Impuesto Interno una disminución de capital en la sociedad fuente, sino que solo se informó los retiros en exceso que luego, cumpliendo con todas las exigencias legales, fueron reinvertidos como aporte de capital. En las empresas familiares, como las reinversiones de retiro en exceso no tenían su situación tributaria definida, no podían ser anotadas en el registro FUT, justamente lo que yo estaba diciendo en el año de su percepción, pero sí formaban parte del capital propio y del RAI. Tras agregar que los retiros en excesos por año de percepción no se encuentran anotados en el FUR y que el régimen tributario de las empresas familiares es el del 14A, consulta sí. Número 1. Se debe considerar en la base afecta a impuesto de término de giro el total de los retiros en exceso, aun cuando sus socios se encuentran fallecidos y estos retiros en exceso se encuentran reinvertidos como aporte de capital en otras sociedades de personas que sí se encuentran vigentes y sujetas al 14A. Es una buena pregunta mezclándolo, creo, con la norma de herencia y donaciones. ¿Ya? 2. Los retiros en exceso reinvertidos pueden definir su situación tributaria al momento del término de giro. En el caso que la respuesta sea afirmativa, se solicita confirmar si una parte de los retiros en exceso correspondería a devolución de capital y por otra parte como rentas con tributación cumplida, porque ahora afecta al 35%, debiendo informar a las empresas receptoras de estos retiros en exceso como reinversiones para su correcto registro en el FUR o registro de rentas empresariales. O, en caso que la respuesta sea negativa, se solicita indicar cuándo se define la situación tributaria del retiro en exceso reinvertido. 3. ¿Pueden las empresas receptoras registrar en el libro FUR las reinversiones como rentas afectas sin crédito en caso que la empresa fuente realice su término de giro y no se define la situación tributaria del retiro en exceso? Eso está raro. 4. ¿Pueden las empresas receptoras considerar los retiros en exceso recibidos como reinversión, como aporte de capital al momento de vender los derechos sociales de devolución de capital al término de giro? Y en el análisis, conforme lo instruido en la circular 62 del 2020, los retiros en exceso determinados al 31 de diciembre del 2014, que se mantengan pendientes de imputación a la fecha de término de giro, deberán agregarse al capital propio para los efectos de calcular este concepto. De acuerdo con lo señalado, a través de este procedimiento podría resultar que una suma equivalente a los retiros en exceso, o una parte de ellos, que se mantenga a la fecha de término de giro, se entiendan retirados para gravarse con el 35%. Lo anterior considerando que los propietarios de la empresa son contribuyentes a los impuestos finales. De esta manera, los retiros en exceso resuelven su situación tributaria frente a la LIR y en consecuencia los propietarios quedan liberados de cualquier otro gravamen sobre tales cantidades. Este tratamiento tributario debe efectuarse sin atender si los propietarios que materializaron los retiros en exceso se encuentran fallecidos o no, o del destino de las mencionadas cantidades, porque este ajuste solo dice relación con la constitución de la base imponible, independiente de la tributación que posteriormente la afecte o del sujeto pasivo que en definitiva debe cumplir. Por otra parte, el artículo 14, el artículo 14A, letra C, número 1, antiguo, donde estaba conceptualizado el concepto de la reinversión, prescribía
que las rentas que se retiren para invertirla en otras empresas obligadas a determinar su renta efectiva no se gravarán con los impuestos finales mientras no sean retiradas. Cabe señalar que el régimen de reinversión consistía básicamente en la suspensión de los impuestos finales cuando se sacaba de una empresa y se metía en otra empresa. En otras palabras, los retiros en exceso ocurridos hasta el 31 de diciembre de 2014, que no resolvieron su situación tributaria con renta originada contra el 2017, no pudieron sujetarse al régimen de reinversión de utilidades por las razones antes expuestas, principalmente porque las normas legales que regulaban la materia no se encuentran vigentes. Por lo tanto, no se producen los efectos tributarios que disponía para las reinversiones del artículo 14A, número 1, letra C, según su texto vigente del 2014, aun cuando se hayan cumplido con todas las formalidades de las reinversiones. Debido a lo expuesto precedentemente, si a contar del 1 de enero del 2017 los retiros en exceso resultan imputados al RAI, al DAN, los propietarios que efectuaron las reinversiones con retiro en exceso deberán tributar sobre tales cantidades con los impuestos finales que correspondan. En cuanto a la empresa que recibió de parte de sus socios los retiros en exceso como una reinversión de utilidades, esta experimentó un incremento de capital propio al incorporar un nuevo activo a su inventario, pero como tales sumas no habían definido su situación tributaria, no era posible su anotación en el FUT o en el FUNS. Luego, si los retiros en cuestión no fueron imputados al 31 de diciembre de 2016, a contar del 1 de enero de 2017, no pueden ampararse en las normas sobre reinversión de utilidades porque las normas legales pertinentes no se encuentran vigentes. Según se indica en la presentación, a la fecha de la reinversión no existía obligación de formalizar los aportes de capital mediante una escritura pública. Por lo tanto, se asume que la reinversión ocurrió antes de la modificación efectuada al número 9 del artículo 41, cuyas instrucciones se dejaron manifiestas en la circular 13 y 15 de 2014 y que rigen a contar del día 12 de marzo de 2014. En tal caso, la reinversión se consideró como un aporte de capital, porque la citada norma legal consideraba de esta manera a todos los haberes entregados por los socios. Por lo tanto, como en este caso la reinversión efectuada con retiros en exceso no corresponde a utilidades tributables, la ficción de considerar todos los haberes entregados por los socios como un aporte de capital permite a la empresa receptora de estas cantidades su deducción como tal del capital propio tributario. Por tanto, para determinar las rentas afecta a impuesto para determinar la base de término de giro. En consecuencia, para todos los efectos legales, dichas cantidades corresponden considerarlas como capital aportado por los respectivos propietarios, como instruyó la circular 73 del 2020. De esta manera, tales aportes de capital pueden considerarse en una eventual devolución de capital como el costo tributario de los derechos sociales, porque va a quedar resuelta la situación con el término de giro. En virtud del expuesto precedentemente, en ningún caso la empresa receptora de los retiros con exceso podrá incorporarlo al registro, a algún registro tributario. Conclusión. Los retiros en exceso deben ser agregados en la determinación de la base imponible del impuesto de término de giro de la empresa que entregó tales retiros en exceso, oportunidad en la cual resolverán su situación tributaria frente a la LIR, quedando liberados los propietarios de la empresa de cualquier otro gravamen sobre tales cantidades. Este tratamiento tributario debe efectuarse sin atender si los propietarios que materializaron los retiros en exceso se encuentran fallecidos o no, y del destino de las mencionadas cantidades. Es bastante claro el artículo 38 bis con respecto a la constitución de la base en las normas transitorias. Y la norma establece que deberán agregarse los retiros en exceso. Y por lo tanto van a formar parte de la base de término de giro. 2. Las normas legales que regulaban las reinversiones de utilidades no se encuentran vigentes a contar del 1 de enero del 2017. Por lo tanto, los retiros en exceso utilizados para materializar una reinversión y que resuelvan su situación tributaria a contar de dicha fecha, no producen los efectos tributarios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016. Es decir, ese proceso de que se entiende reinvertido no va a operar si no ocurrió hasta el 31 de diciembre de 2016. Si a contar del 1 de enero del 2017 los retiros en exceso resultan imputados a los registros RAI o DAN, los propietarios que efectuaron las reinversiones de esta manera deberán tributar sobre tales cantidades con los impuestos finales que correspondan, claro, porque se está zanjando la situación tributaria de estos.
y la empresa receptora de reinversiones financiados con retiros en exceso, realizados con anterioridad a la modificación del 41.9, deben considerar tales cantidades como aporte de capital, porque la norma de retiro en exceso ya no estaba vigente a contar del 1 de enero del 2017. Por consiguiente, tales sumas no forman parte del registro, no forman parte del registro RAI o de la base imponible de término de giro al ser deducibles del capital propio tributario, porque se entienden como capital pagado. De esta forma, también tales aportes de capital deben considerarse una eventual devolución de capital o como parte del costo tributario en la enajenación de los derechos sociales según las normas generales. En ningún caso la empresa receptora de los retiros en exceso podrá incorporarlos al FUR o a otro registro